Bueno, aquí de regreso, después de haber tratado con el señor ministro de Gobernación el tema de, una especie de sublevaciones o motines en las cárceles. Vamos a entrarle a un tema menos álgido, pero no por eso menos complejo. Me refiero a la cumbre que se celebró, la cumbre de Cádiz, que se celebró en España la pasada semana y a la que concurrieron la mayoría de los mandatarios de Iberoamérica y de los resultados que la misma tuvo. Para ello tenemos al embajador de España, don Manuel Lejarreta, que nos acompaña hoy y vamos a abordar ese tema. Embajador, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, un gusto, Pedro, estar contigo aquí también y también con Silvia, otra vez en Canal Antigua. Es un placer. Muy bien, aquí voy a empezar yo porque ya antes a doña Silvia le dimos la primicia. Una síntesis de la cumbre y del espacio iberoamericano. Mucha gente dice, bueno, esto de la cumbre de Iberoamérica, ¿esto qué es? ¿Qué es la cumbre iberoamericana? ¿Quiénes participan y para qué? Bueno, la verdad es que es una cosa difícil de explicar en poco tiempo, puesto que es un proceso que lleva 22 años, ni más ni menos. La cumbre se inició en Guadalajara en el año 91, en México, y fue una iniciativa impulsada principalmente por España y por México, que ha sido muy exitosa, puesto que llevamos ya 22 años de cumbres iberoamericanas seguidas, ¿no? Yo creo que podemos abordarlo desde dos puntos de vista. En primer lugar, ¿cuál es el output de estos 22 años? Yo creo que hay un tema muy importante que es el balance de la cooperación iberoamericana, que se conoce poco. Por ejemplo, te puedo dar un dato, que hay programas Ibermedia, por ejemplo, Iberarchivos, Ibermuseos, muy exitosos, que han facilitado progresos en estas áreas en todos los países, ¿no? También en temas de ciencia y tecnología, un dato importante, hay 100 redes establecidas iberoamericanas que conectan a 7.000 científicos iberoamericanos, lo cual es un aporte muy importante. Esto es lo que te puedo decir básicamente sobre el tema de la cooperación iberoamericana. Pero si vamos a la cumbre que se ha desarrollado en Cádiz, antes me gustaría mencionar que se han desarrollado 8 reuniones sectoriales de ministros de Economía, de Trabajo, de Educación, que han preparado la cumbre de Cádiz de mediados de noviembre. La cumbre de Cádiz se ha centrado básicamente en los temas económicos, en cómo fortalecer las economías de ambos lados del Atlántico, con un énfasis especial en las minipymes, que son el 85% del tejido empresarial iberoamericano. Aclaremos, son pequeñas y medianas empresas. Pequeñas y medianas empresas llamadas MIPYMES o minipymes. Como nos decía, se ha constatado que el 85% de ese tejido empresarial son las pymes, las pequeñas y medianas empresas, y curiosamente el 60%, o más curiosamente, elocuentemente el 60% del PIB lo aportan estas pequeñas empresas. Señor embajador, buscando algunos datos me encontré con que el PIB de Iberoamérica rebasa los 6.4 billones de euros. Es una cifra altísima y se ha escuchado muy poco sobre Iberoamérica, la cooperación que puede dar. Usted ahorita hablaba de los minipymes, pero ¿qué más? ¿Qué más hay en este contexto, de lo cual se conoce muy poco en Guatemala? Bueno, ese es un dato verdaderamente importante, ¿no?, que da cuenta de la potencialidad del espacio iberoamericano. Somos 22 países unidos por 2 lenguas crecientemente importantes. El castellano es la segunda lengua internacional más hablada, digo internacional, porque, por ejemplo, el chino o el indio tienen más hablantes, pero eso efectivamente da una base muy sólida de cooperación en todos los temas, ¿no? Por eso yo creo que la proyección iberoamericana en el siglo XXI es algo importante, porque tenemos mucho que decir en temas como cambio climático, desarrollo, erradicación de la miseria y la pobreza en los países, etcétera. Con lo cual es una potencialidad muy importante que queremos todos los países que la conformamos este espacio potencial. Tengo en cuenta que además que en Cádiz lo que se ha constatado es una situación nueva. Ahora es Europa la que está peor. Ahora es Europa la que necesita, digamos, más inversión y más comercio. Hace unas décadas era Latinoamérica la que se encontraba en situación más débil. Ahora es Europa y, por tanto, lo que se busca es una relación más equilibrada entre ambas regiones y lo que se busca es una bidireccionalidad. Por eso, en España y en Portugal son muy bienvenidas cualquiera inversiones de esta parte del mundo. Por ejemplo, las multilatinas de creciente importancia. Mucha gente ve o ha visto a lo largo de la historia una España que se ha interesado por Iberoamérica y en otro momento de la historia, también hay que decirlo, una España que parece haberse olvidado de Iberoamérica. La visión, esta frase de Iberoamérica no sería nada sin España, pero España tampoco es nada sin Iberoamérica. ¿Cómo buscamos ese equilibrio y qué mensaje se puede dar a 2 lados del continente que tienen muchas cosas en común?
Sí, verdaderamente es una singularidad relevante esta relación iberoamericana, ¿no? Hay un puente humano, un puente cultural entre ambas orillas del Atlántico excepcional, ¿no? Y bueno, un dato también importante es que España es el segundo inversor en Latinoamérica después de Estados Unidos, y en todos estos años la inversión alcanza 115.000 millones de dólares, ni más ni menos. Bien, ahora lo que estamos también buscando es fomentar la inversión de América Latina en España y también en Portugal, lógicamente, ¿no? Consideramos que esto es el futuro de esta relación. Pero respondiendo a tu pregunta más concreta, ¿cómo se ve a Iberoamérica desde España? Yo creo que siempre se ha visto como una dimensión importantísima de nuestra diplomacia. Yo no me canso de repetir que si España no tuviese la dimensión iberoamericana sería un país con mucho menor peso en el mundo, sería un país, digamos, con menor potencialidades, ¿no? Y yo creo que este gobierno actual español ha puesto en el foco de su política exterior Iberoamérica. Consideramos que es una dimensión que hay que fortalecer e impulsar. Otros gobiernos también lo han hecho, pero yo creo que este gobierno de Mariano Rajoy ha puesto especial énfasis. Señor embajador, usted hablaba de algo muy importante que se conoce también muy poco, que es la gran importancia que tiene España sobre Guatemala, particularmente en el tema comercial. Hemos visto que hay una crisis en el área económica en España. De alguna manera, ¿podría esto afectar esa inversión que existe con Guatemala? ¿Qué medidas están tomando ustedes? Bien, yo creo que aunque pueda haber un ligero bache en algún momento dado en el comercio, aunque es un comercio que se ha sostenido en los últimos años y que ha ido aumentando, yo creo que a medio plazo el comercio va a seguir siendo importante y aumentando, como decía. Y en lo que se refiere a la inversión, yo creo que precisamente la situación de atonía económica en España anima al empresariado español a buscar nuevos mercados, y Guatemala es un país donde vemos un potencial muy interesante. De hecho, a principios del mes de diciembre va a venir, organizada con el Ministerio de Economía de Guatemala, una misión de empresarios españoles, de 15-20 empresarios españoles, de pymes precisamente, para explorar espacios de colaboración, nichos de inversión, porque creemos en la potencialidad económica de Guatemala y creemos que además el gobierno actual está poniendo bases muy sólidas para traer la inversión en un marco jurídico interesante. Juntemos dos preguntas, embajador. Usted ha hablado del interés, de la focalización que ha hecho este gobierno hacia América Latina, de la perspectiva de interesarse por la región, y por otra parte vemos una Europa y una España padeciendo una crisis económica. ¿Las medidas que el gobierno ha implementado, cree usted que alcanzarán o darán los frutos suficientes para que todo esto sea una bola de nieve que vaya creciendo en lo positivo, no en lo negativo, evidentemente? Yo quiero decir aquí que el futuro de España es bueno. Yo diría que es muy bueno. El presente no es así, pero el futuro es muy bueno. Y tenemos una serie de fortalezas en España que nos van a permitir salir de esta situación. La situación de partida es complicada. No se puede negar, un 25% de paro en España, déficit muy elevado, deuda también muy elevada, pero tenemos fortalezas, como decía antes, como son, por ejemplo, un sistema de transportes de primer orden en el país, una mano de obra muy cualificada, un gobierno con mayoría absoluta en el Parlamento, lo cual da mucha estabilidad y permite acometer reformas importantes, y también un liderazgo empresarial, que ha hecho que nuestras empresas afortunadamente puedan ganar concursos en el exterior con mucha solvencia. Por tanto, yo creo que eso, unido a una serie de reformas que si quieres podemos comentar, se están llevando a cabo, yo creo que nos va a permitir a medio plazo dejar atrás la crisis y crecer sobre nuevas bases productivas más eficaces y más sólidas. Señor embajador, una pregunta obligada. Cuéntenos un poquito cuál fue el rol de Guatemala en esta cumbre. Guatemala ha tenido un excelente desempeño, puesto que ha sido un país que ha enviado a España a 5 ministros a las reuniones sectoriales, educación, economía, pymes, etcétera, también gobernación. El ministro López Bonilla estuvo en la reunión de ministros de Interior, y también ha mandado a 3 viceministros, con lo cual ha expresado un gran interés en el espacio iberoamericano. Lamentablemente el presidente Pérez Molina, por una razón que todo el mundo puede comprender muy bien, un terremoto en un país es una cosa muy seria, no pudo asistir a Guatemala, en España, quiero decir, a Cádiz, y nosotros lo entendimos perfectamente.
Su Majestad el Rey le envía un mensaje muy cariñoso y también el presidente Rajoy. Pero yendo a la pregunta en particular, Guatemala yo creo que está satisfecha. He podido hablar con la gente de la Cancillería, con el ministro, y en general están satisfechos con la cumbre y creen que ha abierto nuevas expectativas. No queda mucho tiempo, pero la reforma, usted decía, España está sufriendo una reforma, si quiere hablemos de ella. ¿Qué 3, 4, 2 reformas usted destacaría para un país que ya ha pasado una crisis, está en ella para salir? Porque de todo se puede aprender, y esto es un caso de aprendizaje. Realmente, igual que las personas, los países se ven su grandeza en la adversidad. Es cuando se puede notar este tejido que tienen los países, ¿no? Yo creo que podemos caer en dos opciones. Por una parte, en decir que todo está mal y caer en la melancolía y no hacer nada, o admitir la situación y progresar. Entonces yo destacaría, para ser muy breve, 3 reformas importantes del gobierno. Por una parte, la consolidación fiscal, con aumento de impuestos, que es doloroso, pero que hay que hacer en el país. Luego, una reforma financiera que está dando sus frutos y se ha demostrado que el sistema financiero español está menos mal de lo que la gente pensaba. Y por último, unas reformas estructurales en el tema energético, educativo, medio ambiente, etcétera, que también van a dar resultados. Muy brevemente, nada más decir que este año próximo todavía estaremos en recesión, pero hay indicios que apuntan a que en el siguiente año, en 2014, ya la economía empiece a crecer en España. Esperemos que esto sea así. De sangre, sudor y lágrimas de choche, aunque sea 60 años después. Así es. Muy bien, embajador, le agradecemos la explicación de la cumbre y de la crisis europea, española en este caso, y le emplazamos para otro momento tocar otros temas de interés. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y por su mensaje tan positivo para este país, porque creo que las inversiones pues también son nuestro futuro. Así que es una gran noticia la que usted nos trae aquí. Trabajaremos juntos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues con esta esperanza, con este ánimo y esta ilusión que Guatemala llegó a la cumbre y que seguramente va a desarrollar en los próximos meses, vamos a despedirnos de ustedes y no sin antes citarlos para dentro de unos segundos para los deportes. Ahí le diremos adiós y ustedes se quedarán oyendo los deportes. No se vayan, no nos dejen. Estamos presentando a las 8:45.